Hola y bienvenidos a una nueva lección. En esta oportunidad abordaremos lo correspondiente a la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como OIT por sus siglas. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es la agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que se encarga de las cuestiones y de los aspectos relacionados con el trabajo en el mundo. Entre sus objetivos principales se encuentran fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleabilidad, mejorar aspectos referentes a la protección social y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo en general. La estructura tripartita o tripartida de la OIT otorga los mismos derechos a trabajadores, empleadores y gobiernos a la hora de garantizar que las opiniones de estos asociados sociales se reflejen de forma o de manera fiel tanto en las normas de trabajo como en la modificación de las políticas y de los programas. La OIT se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que se convierten en convenciones y recomendaciones. Esta normatividad cubre todos los aspectos de índole laboral y establece principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo en condiciones dignas para todos los ciudadanos. Así las cosas, hagamos una breve reseña histórica sobre la OIT. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, fue fundada tras la Primera Guerra Mundial como organismo de la Sociedad de Naciones. Ambas fueron creadas en el marco del Tratado de Versalles, que data de 1919, como reflejo de la inquietud creciente en el mundo respecto de la reforma social, laboral y económica. El Programa de Acción Internacional de la posguerra incluía actividades de sensibilización para proteger a los trabajadores de los riesgos para su seguridad y para su salud en el trabajo. Se trata entonces de un organismo especializado que, como ya lo mencioné, forma parte de las Naciones Unidas y que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y de las relaciones laborales. Se funda el 11 de abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su constitución se sanciona en el mismo año y se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. La OIT tiene un gobierno tripartito, como ya lo señalé, integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su principal órgano o su órgano supremo es la Conferencia Internacional, que se reúne anualmente. Su órgano administrativo es el Consejo de Administración, a cuyas reuniones acuden cada 4 meses para tomar decisiones sobre políticas y establecer el programa y el presupuesto que son posteriormente presentados a la conferencia para que se aprueben. También elige a su director general. La sede central se encuentra en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y un dato importante es que en el año 1969 la OIT recibió el Premio Nobel de Paz. Bueno, ahora bien, en cuanto a las funciones, que es el tema que nos compete, tenemos que el rol fundamental de la OIT es eminentemente normativo. El rol es asumido formulando convenios y recomendaciones que afectan a la totalidad del mundo del trabajo. Estos documentos se constituyen en el conjunto de normas internacionales del trabajo, también denominadas NIT. De esta forma se fijan las condiciones mínimas tanto en materia del derecho al trabajo como en lo que atañe a la seguridad social. Ahora bien,
Las normas internacionales del trabajo, NIT, son, en primer lugar, herramientas para que los gobiernos, en articulación con organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, puedan orientar su legislación en materia laboral y su política social. Si se quiere, el fin último de las normas internacionales del trabajo es el desarrollo de las personas a través de un trabajo digno y de calidad. Esto significa que las NID están orientadas a que el crecimiento económico y el desarrollo se acompañen de la creación de un trabajo decente. De esta forma, se parte de la base de que el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un medio para que las personas alcancen condiciones de vida adecuadas, en libertad, con justa retribución o remuneración, con seguridad en su empleo, con dignidad y con respeto a su vida y a su salud. Bajo dicho contexto, la OIT se ocupa de varios derechos fundamentales, tales como los siguientes: el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la abolición del trabajo forzoso, a la abolición o prohibición del trabajo infantil, a la igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas. Se regulan condiciones que abarcan el extenso espectro de las cuestiones relacionadas con el trabajo. Entre ellas, las normas que consagran temáticas referentes a la seguridad y a la salud en el trabajo. Aunado a lo manifestado hasta aquí, la OIT es también un órgano de asistencia técnica en cada uno de los campos de su incumbencia, tales como el empleo, las relaciones laborales, el apoyo a organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, la administración del trabajo, las estadísticas laborales, la formación profesional y, naturalmente, los aspectos concernientes a la seguridad y a la salud en el trabajo. Ahora revisaremos lo referente a las normas que expide la OIT, es decir, aquellos convenios, protocolos y recomendaciones. Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, llámese gobiernos, empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos en materia de trabajo. Las normas se dividen en convenios o protocolos, que son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros, o en recomendaciones que actúan como directrices no vinculantes. Cuando decimos que algo es vinculante, decimos que su acatamiento es obligatorio, mientras que cuando algo no es vinculante, decimos que no es obligatorio ese acatamiento. Los convenios son un conjunto de normas internacionales de trabajo que imponen obligaciones a los estados y cuya finalidad es mejorar las condiciones de empleo en todo el mundo. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar aquellos países o estados que los ratifican. Los convenios deben ser ratificados o aceptados por los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata de examinarlos de cara a su ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en general este entra en vigor para ese país un año después de la fecha de ratificación o aceptación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en su legislación y, en términos generales, en la práctica nacional. ¿Listo? Entonces, cuando un país o cuando un Estado miembro integrante de la OIT decida confirmar o ratificar un convenio, deberá aplicarlo a su legislación. Está obligado a adoptar y aceptar las directrices y, como tal, los contenidos que vengan o que traigan consigo ese convenio en particular. De otra parte, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo
ha establecido que 8 convenios son fundamentales. Estos abarcan temas que son considerados principios y derechos fundamentales en el marco del trabajo. Y estos son los siguientes: la libertad de asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, así como la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición o supresión efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación por razones de sexo, raza, ideología, política, religión y demás, y la protección efectiva de las condiciones en un entorno de trabajo seguro y saludable, como ya lo estudiamos en una lección precedente. Por su lado, o por su parte, las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT son una guía para la acción de los gobiernos en un determinado campo y se comunican a todos los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo para su revisión, para su examen y posterior ejecución por medio de la legislación o de la normatividad nacional. Como ya se mencionó en antelación, a diferencia de los convenios adoptados por la misma Conferencia Internacional del Trabajo, las recomendaciones necesitan ratificación por parte de los estados y, como ya se señaló, no son vinculantes u obligatorias. En lecciones posteriores o venideras haremos alusión a algunos de los instrumentos emitidos por la OIT sobre la temática que nos ocupa ya en forma de convenios, protocolos o recomendaciones, abordando ya temáticas concretas de seguridad y de salud en el trabajo, cuyo conocimiento es importante para saber o para conocer aspectos referentes a su ratificación o para adoptarlas dentro de las legislaciones nacionales a manera simplemente de sugerencias por no ser vinculantes u obligatorias, como es el caso de las recomendaciones. Bueno, hasta aquí la lección de hoy sobre la naturaleza jurídica, formación, composición y funciones de la Organización Internacional del Trabajo. Nos vemos en la siguiente lección.